Buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar un nuevo live. Vamos a tener otro invitado. Exactamente, vamos a empezar un lunes. Hoy es lunes. Y el invitado de hoy, justamente ahí se acaba de ingresar. Él es Luciano Landaeta. Así que ahora mismo le mando la invitación para transmitir juntos. Así que vamos a iniciar la entrevista con Luciano Landaeta. Él es un arquitecto venezolano que ahí justamente nos está hablando. Hola, ¿cómo va? Adrián, ¿cómo andas? Bien, ¿estás en la oficina aún? No, 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 en casa. En casa. Parece Ah, oficina, pero es casa. sí. ¿Qué tenés como una especie de agenda pegada? Mírala, a la vieja escuela, hecha a mano. Bien. Sí, sí. ¿Eso es todas las obras que estás haciendo, estás realizando? Un saco, ¿no? Mentira. Bueno, un poco tareas que pendientes, algunas personales, otras casi Bien. todas de trabajo, que son. Este es mi cockpit, Tu ¿no? lugar. La cabina de Bien. trabajo. Y bueno, estás en Roma. ¿Cómo está Roma hoy? ¿Cómo estuvo el día de hoy Roma hoy? Estuvo húmedo porque ha bajado la temperatura vertiginoso. Pasamos, es raro porque fluctúa muy rápido. ¿Sí? Sí, hace mes y medio nos quejábamos en los 40 Celsius. Hoy está en 13. Wow. Sí, sí, duro. Y Y bueno, hoy llueve poco ahora, ¿no? Digamos, ah, en la pero entrevista anterior nos has dicho, me has dicho, que el estudio en el que trabajas, el de Maximiliano Fusca, está en el centro de Roma, ¿no? Está en la sí, parte está linda. literalmente sí, en el centro corazón del centro, al lado del campo de infierno. Bueno, exactamente. Hoy me dijiste que ibas caminando o en bicicleta, no me acuerdo. Bueno, ya no estoy con Maximiliano, pero Ah, porque te iba sorpresa. a preguntar, porque te iba a preguntar justamente ¿qué has visto hoy en Roma? Tipo, caminando ahí con la bicicleta o caminando haciendo el trabajo. ¿Con qué No, fue, monumento te eh, encontraste hoy? fue el fin de semana, pasamos súper cerca de. Bueno, pasa que es una colección de siglos. Para pasar por la Galería Alberto Sordi, una suerte como la versión romana de la Galería Cubierta, ¿no? Y aparece y Sí. termina un poco hacia Vía del Corso. Ahí está la columnata, Ah, la que hablamos el está otro día. exactamente. O 3 minutos más sigues caminando y apareces en el Panteón. Y esa es una de las preguntas de hoy. Empieza por ahí. Bien. Sí, sí. Pero, bueno, porque vos no tenés, ¿cómo vas a, bueno, vos siendo todos los días, bueno, ahora no estás trabajando más en pleno, en la parte histórica de Roma? No, lo hago remoto, por eso que estoy aquí en mi Ah, cockpit. Cierto. no, porque eso también debe Ujú. ser como muy fuerte, ¿no? Bueno, vivís en Roma, tenés el placer de trabajar todos los días en el pleno centro histórico, y vos pensás Cierto. así, ay, tengo que ir al Carrefour Express, que está aquí en el del Coliseo Romano, ¿no? Cierto. Debe ser muy impresionante para, para aprovechar todo eso todos los Claro, días, ¿no? la distancia, por ejemplo, lo que me pasa ahora, que como estoy en casa y vuelvo al centro, entonces la monumentalidad de la ciudad, vuelves a ganarle el respeto, ¿no? Cuando ya Ah, empieza a ser un poco te, de tu diario, te separás un par de días, claro. desaparece, pero por ejemplo, lo que ha pasado el fin de semana, y digo, wow, estoy en Roma. O sea, está el templo este de la República, y aparece un poco como si tú fueras hacia el Coliseo, Piazza Venezia, que es como este eh, centro, digamos, de encuentro, más, Sí, más vehicular que peatonal, donde muere Vía del Corso, ¿no? Esa es, digamos, una, sí, una, una manera de entender la periferia, ¿no? La microperiferia del centro. bien. ¿Y, Ay, ¿y te fuiste bien? ¿Te fuiste amigo de súper Maximiliano bien, o sí, hubo sí, sí. gritos? No, 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 Ah, estuvo bastante. Con ambos, con Maximiliano y con Duriana, que son los que llevan bien. la oficina. ¿Y Y estaban de sí, negro? ¿Estaban ¿qué vestidos de dices? negro? ¿Estaba vestido de negro el día Siempre, que... siempre, siempre. De hecho, hasta una vez fuimos tengo una casa en Pantelería, que está al sur, cerca de Tunisia, en el Mediterráneo, y de negro, un calor que no te la crees, de verano, de negro, o sea, es una Mirá, ceremonia. mirá vos.
¿Hay un motivo? Bueno, ¿le llegaste a preguntar por qué el negro? ¿Hay un motivo real? ¿O qué se- Me había hecho X, no. La verdad, confeso, no. Hice la pregunta varias veces y no. no. Que por los caídos no sé qué, siempre hay una respuesta Porque, distinta. bueno, Y creo, creo, Jean Nouvel también está vestido siempre de negro, Dominique Perrault siempre está vestido de negro. Es como una sí, generación, ¿no? sí, todavía tiene eco. De hecho, uno se viste de negro. Sí, está vestido. Bueno, Es re práctico. Ujú. el único que se escapa de eso es ser Norman Foster, ¿no? Que siempre está con sus trajes, siempre tiene su corbata de color amado, es Sí, un traje gris, verde. o algún verde acentuado. Tuve la suerte en octubre, hace un año, de conocer a Christian de Potsdam Park, Ay, ¿no? qué genio, sí. Esto es una historia rarísima no era parte de las preguntas de hoy, pero pasamos 44 días literalmente en el desierto de Arabia Saudita y ahí estaba Christian de Potsdam Park, Bofill, yo estaba representando en ese entonces a Fuxas, estaba Rafael Viñoli, estaba Jean Nouvel, pero luego se fue, quedó Emmanuel, su segundo, y, y al principio, claro, era un concurso súper complejo, nadie se hablaba, y pasaron los días, era la mitad del COVID, así como la película de Tom Hanks de mirar al emperador Sí. en Arabia Saudita, y pasaron los días. Para que no Y los, saben quién es Christian de Portenbach, es este, ¿no? sí, sí, Él es. es un proyecto bastante bueno. Ahí, bueno, eso fue hace. Ese es en Sucho, recién Sí. lo inaugurado, no pude ir a la inauguración porque estaba en Arabia Saudita en ese entonces. A mí el edificio que Sí, me encanta es este, me del fascina. Euralil, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me encanta. Que, que- Que se que lo parece más al edificio ese el de italiano, este, el romano, ¿no? ¿cuál? Eh, o es el Milán. El Milán creo que está. No, el No, Milano, Gio Ponti, sí, ¿cierto? sí, creo que sí. Ahí está. Sí, la Torre Olivetti, seguramente está mirando eso. Ahí está. Es muy bueno. Es muy bueno. Y el espacio que hay intermedio, que sucede como que le pasa por debajo. Sí, Ese es un momento de la arquitectura muy extraño e interesante como grandilocuente, ¿no? Ahí está Jean Nouvel, por cierto, Oma, sí, Christian de Potsdam Park, que casi no le dan el proyecto. ahí está. ¿Qué te parece? Hablemos de Eurolil en esa época. ¿Qué te pareció todo ese fin de los 90, toda esa arquitectura fin de los 90? ¿Cómo la ves hoy? Bueno, la viví muy de cerca porque justo estaba en los últimos años de la universidad y era un poco el cambio de la arquitectura contada a gráficos, ¿no? Un poco mucho antes del fenómeno de caricaturizar los pasos de reflexión, ¿no? Un poco Jack Sí, Engels, quién sabe. Eh, Creo que, por ejemplo, el concurso de la Villette de OMA, más interesante que, a mi juicio, que, que, que el ganador, el de Shumi, sí, esa descripción por franjas de uso, ¿no? Del concurso, eso estaba muy bien. Este Euralil también, como jugando la espectacularidad, pero probablemente la contribución que yo veo, a mi juicio, es la multifuncionalidad bajo un mismo techo, ¿no? La estación de sí. tren, los edificios de oficinas, esa serigrafía que aparece con los vidrios de Jean Nouvel. Hay una suerte de fachada espectacular y multiuso. Y una de las preguntas que está en la lista está la del aeropuerto. Y sucede en compás con Schiphol, ¿no? El aeropuerto de Ahí Rotterdam. está. Sí, Que ese espacio es bellísimo, lo que está, que es unos pilares gigantescos. acá. Así. Entonces bueno, deslastrándose, si se puede, en algunos casos del posmoderno, ¿no? Sí. Y un poco elefantiásica la arquitectura en este caso, ¿no? Como probablemente por el programa, pero yo creo que una de las cosas que más me gusta es que entiende la escala urbana bastante, ¿no? La aproximación del edificio y su Sí, rol con el conjunto. sí, Hay una sí. referencia cardinal, exacto. Sí. Sí, de golpe son como Ujú. elementos gigantescos,
Pero que cuando los vas descubriendo de a poco, tienen como detalles como muy, muy cálidos, ¿no? De golpe, como que van cayendo bien, no Sí, es como antes, ¿no? y asume una tecnología, por ejemplo, la manera de montar el vidrio, la junta, se piensa, ¿no? No Mm, queda tan aislado, ¿no? no, Por supuesto, como reconducir el alucubón o el metal, que probablemente se exageró a finales de los 90, bien. principios Y, del y, y, 2000, y por quedó último, terrible. antes Sí. de empezar con las preguntas, ¿por qué Christian de Portsmouth Park no es Nubel? No llegó a ese estrellato, Muy o buena no es pregunta. Puljas, porque en realidad es un tipo como No, no, tiene unos proyectos fuertísimos. gigantescos con un talento Sí, brutal. Como te digo, tuve la suerte de conocerlo en es la persona. personalidad o Fusca, ¿no? Cierto. Fuscas Ah, también. No es un... pues son dos caras de una misma moneda. Por ejemplo, Fuxas bueno, un romano con una fuerza interior y creativa brutal, mientras que lo poco que conozco, pero conocí de Christian de Potsenpark, es un hombre más sosegado, ¿no? Que tendrá su temperamento en el estudio, no lo exterioriza, claro. el otro te lanza una silla encima y se acabó. Basta. Bueno, ese es Maximiliano, ¿no? Porque es Exacto. el señor, Sí, las es una obras de foto él de hace son... 30 años. Sí, ahora está grande. Pero bueno, es también, ¿no? Una obra bastante Es gruesa. especial, ¿no? Peculiar, Y sobre todo enorme. en el contexto tiempo y latitud, se la sudó, ¿no? O sea, digamos que bien avesada. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar con las preguntas. Yo te envié 100, Sí. así que empecemos. Mira, aprovechando de Roma, la pregunta uno, ¿qué era la esquina de la ciudad? Dije, Mm. hay la esquina, y pasó ese mismo día, sábado, domingo, eh, ¿qué es la esquina de la Piazza Minerva? A A ver. ver si la tienes una. Podemos pasar todo el rato hablando de esa esquina. Porque Piazza Minerva. sí, exacto. Viste en la foto clave. ¿Ese es el Panteón? Exactamente. Y, Ah, y, y claro, la foto está tomada desde la vía Santa Caterina, que está ahí. Y, pero Minerva, fíjate que es un nombre que no es católico, sino Minerva es una diosa romana, ¿cierto? Que sí. las ¿No era veces del de... amor? No, ese es Afrodita, pero Ah, Minerva es la diosa de la poesía, de la creación, del intelecto para los romanos. bien. Una diosa poderosa porque era hija de Júpiter, ¿no? Entonces Júpiter se traga lo que era, ah, un poco la historia, ¿no? Júpiter se traga a su madre, se la engulle y Júpiter da a luz a esta mujer muy fuerte, aguerrida y tal, pero a la vez muy creadora, porque hija de Mite, que es el equivalente de los romanos al griego Ahí está. de Atenea, ¿no? O sea, la Sí. luchadora, pero también poeta. Por qué la Piazza Minerva? Porque aparte de la esquina, que ya la voy a hablar en un rato, es que lo que me llama la atención era le da el nombre de la basílica, que en este caso no se ve, ahorita estamos viendo el Panteón, que está a mano derecha, la basílica de Santa María sopra Minerva, ¿no? En italiano, sobre las ruinas de Minerva. Y en las ruinas de Minerva bueno, está la Roma imperial, la Roma renacentista, en este caso la Roma barroca, todo en un sublugar. Ese collage, que es un poco lo que me estabas preguntando al inicio, cuando empezamos la pregunta, es lo que se vive un poco en la ciudad, ¿no? Una suerte como de capas y una perspectiva telescópica. Pero antes de llegar ahí está la razón de esa Roma imperial, antes, exacto, del Panteón, precisamente, de Agripa, mucho antes, que está el Septae Lulia, que era bueno, como una suerte de templo colindante a Minerva. Pasa, fíjate, si subes con tu flecha, ahí hay una parte rectangular, la Ahí parte está. baja del panteón, ahí quedan las ruinas de lo que era el templo,
Y sí, Esa la- esa es la fachada de la iglesia de Santa María, Santa María Sopra Minerva, que es del siglo VIII y termina siendo gótica porque termina construyéndose en el siglo XIII. Y es rarísimo porque es un frontis que tú dirías, bueno, que parece renacentista, ¿no? Como bien sí, compuesto. te iba a preguntar si era Y, renacentista. y porque al final, y luego ese elefantito que está ahí, que le llama el pulino, Sí. que es como romanesco, que le dicen el gordito, se le encargan a Bernini, ese en Mirá vos. 1600. Ese obelisco, ¿no? Obelisco egipcio, el más chiquitito de toda la colección que estaba en Roma. Y pum, y lo colocan en la Piazza Minerva. Minerva. Imagínate Entonces, el señor que vende flores o revistas o lo que sea en este kiosquito. bueno, ese día que fui, el día sábado, creo, estaba un hombre tocando Bach en un cello, Claro. ahí justo. Entonces, Es fíjate, tipo, esa amalgama, que bueno, lo que se ve es el resultado ahora de la Roma esto es de Bernini. Bernini, sí, aunque está encargado por Bernini, lo termina Ah, un Ercole Ferrata, que es un pupilo del directo, y lo esculpe, y está entonces había una broma de que era regordete el elefantito, le da un pulino de la Minerva. Entonces, si vuelves a la esquina, cruzate un poquito hacia ese lado, exacto. Y ahí tuerces a la izquierda, un poquitito. ¿Qué hace la esquina realmente? Es escenográfica porque tú vienes por Santa Catarina y de repente se abre una diagonal. sí. Si sigues derechito lo vas a ver. Que, que es como si hubieses abierto una página del libro de Lynch, ¿no? De Kevin Lynch, ¿no? Ahí está, ahí Sí. sí, que está el monumento, está el nodo, está digamos, el frontis y el fondo, y hay toda una poética de cómo se va armando una capa de procesión de interés, ¿no? Digamos, cómo se hace una ciudad, pero en vivo, o sea, que la tienes ahí, Claro. ¿sí? Si sigues derecho, exacto, dale un poquito más, unos pasitos más adelante, uno más, ahora tuerce hacia tu izquierda. Ahí vas a ver el efecto que, bueno, esta es la escala de la ciudad, ¿no? Sí. Ahora tuerces hacia tu izquierda y está esa primera fotografía que tenías que era como telescópica, ¿no? Que aparece a tu mano derecha el frontis de la iglesia, de la Santa María Sí. Sopra, el obelisco, que da una verticalidad, y al fondo el panteón. Eh, es como Ahí. ahí está, y un figurifondo, ¿no? Mientras más se acercas, más se acentúa el panteón, y luego otra vez aparece y está la piazza de la rotonda que está frente al panteón. Entonces, claro, esa secuencia que vas manejando, muy sencilla, que pareciera ser una cosa como trivial, es probablemente lo más difícil de hacer en Sí. una ciudad, ¿no? La Esta es parte escalomana, del, ¿sabes? esto es parte del panteón, este Sí, volumen de sí, acá. ese volumen que está atrás es los restos de Dominicio, era muchísimo anterior, del siglo XXVI, XXV, una suerte como de pilastra, fíjate que es Esto. rectangular. Acércate un segundo, sí, acércate un poquito. Ahí está. Ah, Y no me está acordaba de esta imagen. sí. Qué lindo. Y ahí se hacía, bueno, según, Es como bueno, la cara no visible del panteón esta. sí, el Saepta Lulia, que era un templo rectangular, que ya no estaba el Panteón para ese entonces, en la Roma Imperial, 25 desde Cristo, y una suerte de pilastras, y ahí había como un acuerdo, el equivalente como a un voto, ¿no? ¿Sabes? Se Ah, mira qué elegía lindo. hace nada, bellísimo, bellísimo. Y está como tiene un foso, yo tampoco me acordaba del Tiene foso. un foso, sí, creo que son Este, 2.7 por debajo del nivel de caño. sí, mira dónde está la puerta ahí atrás del auto. Exacto, exacto. No me acordaba de esta imagen de atrás. Claro, entonces a lo que termina, si no supiéramos, olvídate la historia un segundito, esta, ¿no? La secuencia de Esta escala que te columna. va telescópica. Sí, esa forma parte del SEAT de Lulia, ¿no? Más de 100 pilares conectados rectangulares. Qué interesante esto, ¿no? Es bueno, Hermoso. escalofríos. Cuando me preguntabas, cuando dejas ir a la ciudad, y me cuesta 20 minutos a pie, a nada, llegarle, ahí está el panteón, ¿no? Sí.
Qué lindo vivir acá también, ¿no? Yo Sí. tendría la ventana abierta todo el día, no la cerraría jamás. Aunque bueno, ahora ya ha vuelto la gente, por primera vez en año y medio Ah, después de la claro, pandemia, sí, sí. Sí, sí, sí. bien. Y por último, Y ya pasamos a la parqueados. segunda pregunta. Eh, hospedarse en cualquiera de estos hoteles de acá es imposible, ¿no? Va, tenés que tener muchísimo dinero. Bueno, el panorama ha cambiado. Post, Ok. post, post pandemia yo creo que para abril, cuando el clima siga siendo tan bueno como ahora, ¿qué te puede costar? 300, 400, 500, depende. No siempre son la mejor calidad, aunque lo que pasa es que te pagas por la Tenés ubicación. esto. Exacto. Mm. Así que bueno, Hay vamos a muchos la... Airbnb. La Sí, segunda, dale. eh, mercado de la ciudad, y aprovechando que estaba en Roma, que está ahí mismo, Campo di Fiori. Bien. ¿Solés ir Y ahí? está al lado, a 3 minutos al café. Bien. Ahora está más que la historia, porque además es un terreno poco definido, nunca arquitectónicamente definido, hasta el Palazzo Farnese, que ahora está la Embajada de Francia, y es una resultante rectangular. Entonces es un mercado con frutas y olores, y así, a veces hasta basura, etcétera. Y en la noche se limpia y están los ¿Ese? alrededores. El Campo di Fiori, no. ¿No es No, ese? si pones Campo di Fiori, ya te sale. Estábamos cerquísima antes. Porque puse Dayfiore, es Diffi, es con una Di I. Fiori, Campo di Fiori, sì. Diffiore. Mastronza. Me mandó a cualquier lado. Bueno, te digo, o pones, a Sí, ver, sí, estaba cerca del Roma, panteón. re cerca. Ok. O pones Piazza Navona y listo, y ahí te llego. Ah, ok. Sí. Esa Navona es la de que era un anfiteatro, ¿no? La del, No, esta. Que había como una carrera de caballo, ¿no? Había como esta, ¿no? exacto. No, bueno, confundido con el Circo Máximo. O sea, ahí abajo, en tu pantalla, Sí. sigue, está Piazza Navona, sigue más abajo, sube tu cursor, sube. Estás cruzando la Acá está calle, ahí, sube lo todavía vi. un poco más. Campo di Ahí lo Fiori, ahí vi. lo tienes, que tiene los tolditos, ahí está. Ah, ya puse Entonces, mercado de Fiore. exacto. Campo. Bueno, mejor, caíste en el mejor momento con las flores. Entonces, claro, ahí es un mercado que se usa, o sea, no es un mercado artificial para turistas. Se compra un buen queso, un buen aceite de oliva. Entonces, fíjate, está esos toldos. Y bueno, como mercado al fin hay un pedazo de lechuga al suelo, un tomate podrido, y por ahí por las 5 se recoge todo, se limpia y en la noche cambia y se convierte como un lugar abierto donde se cena o se hace el aperitivo. Ese espacio multiuso que la ciudad lo vive completo y hay un buen forno donde compras un buen pan, está constantemente en uso, digamos, ¿no? Bueno, mucho turista, probablemente sí, pero es genuino. Y es delicioso pasar por ahí. Hay mucha Es gente, lo- hay mucho romano que pasa el mediodía ahí, que se toma, trabaja y se toma un corneto, o sea, se desayuna un corneto, va al trabajo, de paso, sí. No es, digamos, el más auténtico mercado romano hoy día, pero sigue siendo auténtico, ¿no? O sea, fiestas en sus porque eso también camiones. debe ser complicado, ¿no? Porque Sí. se Mira, mezcla todo, ¿no? Se mezcla el romano que realmente trabaja acá, porque ya el romano que vive acá debe ser muy poco, ¿no? Sí, Es más de trabajo. en la pandemia se evidenció que o de trabajo o el exceso de uso de la monoactividad, el turismo. Mm, Entonces claro. el centro quedó vacío, parecía un apocalíptico. No había otra actividad. Ahí Aparte lo que está una tienen, estatua. lo mismo pasa con París, con todas estas ciudades, ¿no? Que estos centros turísticos ya dejan de ser del ciudadano, Sí, pasan a ser del sí, sí. turista.
Sí, 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 sí. Entonces, claro, para mí era como la oportunidad de oro para repensarse Roma Centro como otra actividad, ¿no? O sea, de servicios o dar otro tipo de trabajo. Entonces, hay hoteles o bed and breakfast y tal que están como a la espera de un Bueno, futuro cliente, sí. esto no lo sé, pero Roma tiene un sector como la Défense en París, tipo a 10 kilómetros de Roma. ¿Tenés un centro de torres Tiene corporativas? unos cercano o vía al aeropuerto, al Fiumicino, que no es muy exitoso, y uno donde está la Nula, el edificio de Fuxas, la Sí. EUR, que es como un centro financiero pseudo, eh, Pero muy funciona así pequeño. como Le Fans, que es como la No, Defense, pero eso no, no, como no, no un tan, no tan, microclima. no tan, ¿cómo sería? Denso. Ok. Eh, Hay unos edificios probablemente del año 50 que tenían esa vocación y muy cercano, circundante, están otros edificios por ahí por los 90 que querían ser como Canary Wharf, ¿no? Así como Sí. para Roma, pero no tiene más que Porque eso. en Milano está ¿cómo es Live? Esa Live City, ¿cómo se llama? City Life. La City Life, que es de una empresa grande que se llama Coima, que ahí está un Cesar Pelli, el Bueno, pero Bosco, eso también es como un defense de París. Eso sí es más, está Eso sí, como, por la altura, aunque no está muy lejos, está Garibaldi, la estación, y, como un poco hacia el sí. oeste. Pero es raro porque, bueno, por la escala. Están las torres, así como mis dedos, y una explanada sin conexión, ¿no? Como pseudo New York. Ahí está. Mm. Ahí tenemos Milán Exacto, y exacto. City Entonces sí, Life es sí, esto. exacto. Ahí está una ¿Y qué había, torre. y qué había acá antes, sabes? Que era un... Eh, había unos, era parte de la vía férrea en algunos lugares. Ah, Si lo sigues hacia la izquierda, hacia el norte, vas a ver que tiene todavía sí. la huella, ¿sí? Y, y campos abandonados. Creo que eran como de un parque nunca concluido. No se demolió, Ah, ok. no se construyó, sí. Porque, bueno, está en el medio, ¿no? Está muy cerca, como Está dijiste, Milán. súper cerca. Y luego hay uno al sur, que se llama Porta Romana, de Milano. Cercano está la Fundación Prada. Ahí el borde, el último. Está el mercado ese, el Acá. que tienes el mercado. Y si le das un poco a tu izquierda, ahí está, exacto. Y esa es la ¿Esto? estación, ese es el mercado, y a tu izquierda, en tu cursor, Sí. está como un trapecio alargado, ¿lo tienes ahí? Que dice estaciones de Porta Romana, y ahí está la zona industrial vieja de Milano. Bien. Que ahora en ese concurso, fíjate, ahí participó John McCaslin, y yo ayudé con una oficina que se llama Urbanita, hay un socio que está en New York, y fue seleccionado entre los quintos. Bueno, ganó Dealers Coffee en Renfrew. Digamos, Y esa es la Villa Olímpica para los ah. Juegos de Invierno. Ahí te das cuenta que hay algo nuevo, ¿no? Esto es nuevo. Ahí Eso la sí, forma ya te indica que es sí, nuevo, sí, sí, sí. Está, ¿no? exacto, al lado, cruzar el puente. Sí, no sé Pero qué es, ¿no? Pero ya la forma te indica que es algo de esta década. es una zona rara, porque luego de la estación de tren, que es como una trocha, ¿sí, no? ¿Trocha se dice? Sí. Sí, sí. Está la Fundación Romana, Fundación Prada, que tiene el edificio alto y como rescatable, porque son edificios de carácter industrial, con unas naves y unas luces gigantescas, fantásticas. Por ahí va a pasar algo. Ahí está. Exacto. No es muy afable, ¿no? No. Perdón. Luego Vamos a la tenía siguiente. eh, la número 11, a ver si la dices tú. Ah, la de Fuscas. Sí, Esa la pensé para que la digas vos. sí, sí. Bueno, para quien les gusta o no les gusta, a mí de Fuxas me gusta mucho el final, principio de los 90 o mitad de los 90. Y hay una obra que es el Museo de Graffiti, ¿no? A Eh, verlo. que está en Knox, cerca de Andorra, que es una gruta donde está el graffiti, digamos, donde está esta pintura rupestre. Y tiene cuatro edificios utilizando el mismo metal oxidado,
pero esta particularmente hace un ejercicio como de telescopio, de entrar a la gruta y no la toca, tiene unas patitas, es como muy escultórica, ahorita la vemos. Y se ha oxidado, entonces que tiene un color como sepia oscuro ocre, como haber sacado una pieza dentro de la cueva, es como lo que lo completa, ¿no? El vacío de la gruta, supremamente escultórica. eh, ¿Lograste, sí? Museo de Graffiti de ¿Es Fuxos. el de arte sacro o no? No, el de arte sacro está en Módena. Graffiti con doble F, sí. Doble F, sí. Museo de Graffiti. Graffiti. Andorra, me dijiste, ¿no? Cerca, no, está en Nox. Ni N-I-U-X. Ni N-I-E-U-X. Nox. A ver. Ah, acá. Ah, ese es. Sí, que es unas El que planchas termina que con van la como. punta. Exacto. Como parece un ave. Es. Ese. Ajá. Ujú. No sabía, no me acordaba que era de él. Sí, el año 88, 90, por ahí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces Me es pega el como recuerdo. corpóreo, cuasi Sí. escultórico. Es como una lengua que le sale de la gruta, ¿no? Es Ahí está, mira. como Aparte unas tiene este patitas. efecto. Exacto. Entonces te pones ahí, tienes estas planchas que tienen como 12 metros de alto. Y ya no es la gruta, sino lo que sale de la gruta. Es como contradecirlo, ¿no? Esa Sí. contraposición me gustó mucho, sí. Sí, es más como un trabajo, como como una intervención en el paisaje, ¿no? Más que nada. Exacto, exacto. Porque Y, es y, el y spoiler. en el estudio hay unos sketches de pintura muy espesa y en el vidrio. Sí, entiendes que hay como una noción de movimiento, de la gruta hacia afuera. Por supuesto, visitas la gruta, ya verás qué haces, pero para ver la pintura rupestre y ya. Claro, en sí es como es una intervención de acceso. ¿Tiene algún tipo Exacto. de función, además de mirador? No, como una plataforma que se proyecta. Y lo que más me gusta, aparte esa forma como gruesa, como casi robótica, es la escala. Es difícil, no es muy grande, pero pareciera inmensa. Ah, es grande, ¿no? No, Ah, mira, mirá qué buena esa foto. sí, sí. Entonces Aparte, estás ahí, ¿qué tendrá? Como 12 metros total de alto y con unas patitas que le caen. Ahí está. mirá qué lindo eso. Sí, sí. A veces Muy, estas muy- como intervenciones que parecen minimal, ¿no? Parecen muy pequeñas, pero en realidad lo que importa es como el gesto, ¿no? Es la voluntad bueno, en ese caso me parece re inteligente. Una obra extraña, ¿no? Digamos, pero yo creo que aquí ayudó mucho a otros proyectos, sobre todo el uso del material, hay una biblioteca, y entender la arquitectura de Fuxas, aunque no lo voy a defender, algunas cosas me gustan, otras probablemente no tanto, pero la, ¿viste la cómo razón de es? la arquitectura a través de lo icónico, ¿no? Probablemente he explotado mucho, la nula es una de esas, el, ah, otra búsqueda probablemente del recorrido saliendo eh, es la Feria de Milano, ¿no? Ese recorrido casi de 2 kilómetros que el techo de cristal va ¿Cuál? torneándose. La Fiera de Milano, Fiera. di Milano, la Feria de Milano, ¿no? Ah, Un campo expositivo exacto, ¿no? Entonces, dos elementos muy fáciles. Está el eje, que era como una banda que comunica a los galpones de exposición, de exhibición, y un evento que era netamente operativo, mecánico, lo transforma en el espacio, la columna vertebral es el espacio de encuentro, ¿no? Y bien. ya, el techo hace todo. Y luego aparecen estos volúmenes que parecía que están flotando, que son el café, la sala de exhibición, una bola gigantesca. Esta es la misma época, casi a finales de los 90, de que se concibe, se Ah, construye desde el día uno al día de la construcción fueron 26 meses, según me cuenta él. qué Eh, bien. sí. Debe haber una fotografía aérea
hay una suerte como de conos que le salen y le entra la luz. Y esto lo supimos mucho porque hubo un cliente en Dubái, este sí Ahí está. participé, exacto, que quería como replicar esto, ¿no? Dubai Global, ahí está esa, ¿no? Bueno. Bueno, otras condiciones, otro clima, probablemente estaba el eje, Porque sí, realmente parece, ¿viste? Cuando vas a esas casas de decoración que ves esos ceniceros de vidrio, ¿no? Que están como fundidos, sí, ¿no? sí, 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 pero Pero de la misma esto, pieza, como, ujú. sí, pero acá realmente lo sentís como si fuese posible, no, no lo ves como un material todo fragmentado y hecho, ¿no? Por piezas. Parece una sola cosa acá, ¿no? Una sola cosa. Claro, aquí hay un recurso Cuando en que realidad es lo esto, ¿no? Que es una estructura, una parafernalia de caños impresionante. impresionante. Y la mejor de esa serie, creo yo, Y es acá ni te das cuenta de eso. Bueno, fíjate que has dado el clavo con lo que quería comentar. El del graffiti, por supuesto, es una escultura que recurre a un solo evento, que es como recorrer la gruta o recorrer el paisaje, ¿no? El eje. Y que es lo mismo pero llevado a una escala urbana, es esa piel de vidrio que baja y se convierte como en columna o no. Sí, también se parece como la mediateca de Toyo Ito, ¿no? Exacto. Estos. Y luego si colocas Maisael, Ah, y te quería Misael, preguntar, antes de pasar a perdón, otra, sí, vos estuviste acá en Milano, con esta no. Bueno, no trabajé en este proyecto, fue antes que yo no, pero llegara al estuviste estudio. acá, Sí, lo conocés personalmente. sí, sí. ¿Cómo es estar, vos siendo el señor este de azul? Estás ahí adentro, ¿y qué sentís? ¿Sentís que se te viene el techo encima? No, es raro porque ¿Sentís hay, sombra? ¿No sentís sombra? sientes la necesidad te invita a caminarlo, porque no es, la fotografía, probablemente lo dice tú, aparecen varias en perspectiva, vas como Sí. descubriendo, es mucho del descubrir, ¿no? Porque una cae, la otra se tuerce, al fondo hay una, exacto, esta que va sobre el volumen, este es el Visitor Center, eh, Esto también es genera esto es muy de él, ¿no? Como la mucha fábrica de curiosidad, Ferrari. exacto, exacto, igual, idéntico a lo de Ferrari. De hecho, es La, el la mismo fábrica de detalle, Ferrari sí, me parece lo mejor que hizo. sí, sí, que tiene ese patio interno de bambú. De esa cristal, mucho antes de haber trabajado ahí, yo vivía en China en ese entonces, paré en la galería de Frankfurt, Maisel. Entonces hay como dos temas que se van explorando, que es que el vidrio, el adentro y el afuera, como que se pliega. Y entonces toda la cobertura también es el espacio interno. Y me ibas a decir una tercera Esa no, esa es una- Maisael, que era en Frankfurt. ¿cómo se escribe? Eh, M-Y, M-Y-Z-E-I-L. Z-E-I-L. Maisael, sí. En Frankfurt. En Frankfurt, sí. Wow, no lo conocía esto. Es como es una bomba, ¿este? Exacto. Como un Entonces proyectil. como es un bulevar, está paralelo, edificio a edificio, y de repente aparece esta fachada que ese hueco como que succionara todo tu interés y se convierte finalmente en lo que entra al edificio. Es súper interesante. Ahí está. Y, y él cómo es, ¿a vos cómo te explicaba estas obras? Vos le decías, che, Maxi, ¿qué significa esto? ¿Y él qué te contestaba? No, es un poco Homo Faber, que produce y produce y produce. Su interés máximo es descubrir, un poco entre comillas, experiencias del espacio, siempre. Ok, No, 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 bien. no, es una cosa como que le sale, no hay una razón particular, sino, bueno, hay un bulevar, me trago el bulevar hacia adentro, probablemente esa fue una. Oh, mira. Dubái, recorremos la platabanda esta y entramos a unas cajas, y cada uno tiene como una historia, pero siempre como Sie- movimiento y Siempre icónico. de la experiencia del Siempre, caminar y del visitar siempre, algo. siempre, 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 siempre. Como crear un relato en la experiencia. Es totalmente en base al que en inglés llaman el promenade o el promenade, ¿no? Siempre.
Bien. ¿Sabías que Fuchs había trabajado con Giorgio El Chirico? No, Sí, lo pintaba con Giorgio El Chirico. impresionante, ¿no? Qué manejo también de la curva, ¿no? Qué Sí. difícil. Sí, pero fíjate que esta está mejor lograda, por eso lo traigo, porque entendió que esta situación del vidrio podía solo ser lograda en una superficie plana, ¿no? ¿Qué elemento plano puede tener la continuidad como si fuera una curva, una catenaria? El triángulo, ¿no? Entonces, Sí, en otro proyecto que trabajamos, que era Gelendzhik, en el aeropuerto, en Rusia, el primer intento esa fueron es otro. 15.000 piezas, está en construcción ahora, 15.000 piezas distintas, y era como absurdo, eso iba a costar una millonada. Entonces se hizo un algoritmo eh, para identificar a una medida estándar cuántas piezas iguales podían reproducir la misma superficie. Ah, Eh, claro. ¿Y cuánta gente está atrás de estos caprichos, de estas cosas? sí, 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 es buena El, la ejer- palabra, el capricho. ejército, el ejército de arquitectos, ¿cuántos son? Bueno, cuando empecé eran sumando París, Dubái, New York, me falta una Shenzhen y Roma, cercana a los 150 personas. ¿150 Hoy día, arquitectos todos, todos, 150 arquitectos? sí. Y hoy día sería un cuarto, creo, ¿no? Como un cuarto. Un cuarto del número de gente. Sí. Ah, ¿que se fue? Bueno, ha bajado un poco el trabajo, post pandemia, hay otra manera de contratar, probablemente su segmento y ya hasta luego, seríamos empleados fijos. Por ejemplo, ¿todos trabajan en una misma obra? ¿O de golpe, esta obra de Frankfurt trabajó solamente en una ciudad? ¿O todos trabajan para lo mismo? ¿Qué quieres decir por región? No sé, pero ahí está el shopping este de Frankfurt. ¿Lo hizo Roma o lo hizo Shenzhen o lo hizo No, New York o lo Roma, hacen Roma, todos? Roma, Roma, Ah, Roma, Roma, Roma. así que Sí. ahí, y él que viaja una vez por semana, ¿cómo manejas un estudio en Shenzhen Bueno, estando en Roma? post pandemia menos, pero o yo, Ah, toca vos viajar, ibas sí. a Shenzhen. Sí, de hecho, por ejemplo, un viaje loco que era a Dubái, Shenzhen, y volver otra vez a Roma y otra vez Shenzhen y después volver, o Arabia Saudita, Sofía, eh, y así andamos, Rusia, Helsinki, Ahí Moscú, San todo Petersburgo, inglés, todo. todo inglés. Tipo, directamente presentaste, hola, hello. Eh, No hay ni posibilidad de estudiar árabe, nada. Vas todo por el inglés. no, bueno, en Arabia Saudita, perfecto, perfecto inglés. Dubái, perfecto inglés. China China, también. perfecto inglés, pero sí, si conocías chino te ayudaba un poco, ¿no? Ah, bien. Sí. Vamos a la siguiente pregunta. Siguiente Ah, pregunta. sí, Snøhetta, número 26. El edificio favorito es Snøhetta. Tiene que Bien. ver con algo de experiencia. En el año, creo que 2000, hay la UIA, la Unión Internacional de Arquitectos, hace un llamado para un paper sobre la educación del próximo milenio en arquitectura. En Bien. ese momento vivía en Caracas, entonces en ese momento meto el paper y califica. Pum, pum. Y era la Biblioteca de Alejandría, que pues yo no Qué conocía, linda. y bueno, era un revuelo porque en ese momento había, exacto, esa, una dificultad enorme de llegar a Egipto, perdón, exacto, en Alejandría, un muy buen amigo, Juvenal Salcedo, me dijo, no, yo te doy el dinero y tienes que ir para allá a hacer tu ponencia. Y así fue, entonces aterricé, ya había ido a Cairo 9 meses antes y esta fue otro de esos milagros. Y aparecí en Egipto y aparecí acá. Y a 8 meses de la construcción tuve la suerte de inaugurar la sala de congreso, ¿no? Claro, Ah, no era yo ¿estando solo, vos? sí, eran como 140 exponentes y me tocó, tenía media hora, no era solo. Y en ese momento, hace 21 años, sí, exacto. Conocí el edificio
Entonces, claro, entiendes, está la Corniche, esa ensenada, esa bahía que está hacia el Mediterráneo de Alejandría, Ahí está. y el edificio realmente la absorbe, ¿no? Ese disco que está a medio camino, que como que se enterraza en el agua, luego se levanta en la parte de piedra de atrás, y hay un ¿cómo se dice eso? Un puente que ahí justo donde entras y le entras a un nivel, ¿no? Es muy escenográfico también en este caso, ¿no? Sí, ahí está el puente. Eh, exacto, ahí está el puente. Entonces ahí entras y va en cascada, ¿no? Y esas entradas de luces indirectas, que es como doble triángulo, hace el reflejo de la luz hacia adentro y todas las Ah, cascadas, exacto, y todas las cascadas que tienes una iluminación gradual perfecta para leer, ¿no? El espacio es supremo. Y era en estas columnatas muy ceremoniales, a la misma distancia, aparece ese techo que va inclinado hasta el final y que resume un solo espacio de lectura gigantesco, muy ceremonial, ¿no? Digamos, todos aprendemos, es como haber llegado a un espacio donde todos vamos a aprender y como el commons, ¿no? Como ese lugar del conocimiento. Luego la parte de bien. atrás, que es esa piedra, están los servicios y subterránea está la sala el teatro, ¿no? O la sala Y después tiene multiuso. como un huevo, ¿no? ¿También o no? Ese era de un proyecto anterior que no le pertenece a Snojetta, Ah, que es la sala que tiene como los tetraedros, un techo que está al lado, si lo puedes mirar, una aérea. eh, ¿Cómo se dice esto para sí, mirar las estrellas? Un es- observatorio. esto. Exacto, esa Ah, completa pero no el, es el de, no ducado. es de ellos. No, 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 es de un arquitecto local. Mira qué linda esa imagen. Entonces están estos como tetraedros que reciben, muy inteligente. Entonces ¿Y te sobre qué dejan era el verla. paper que ganaste? Para ese entonces, 21 años, era la educación visual en la arquitectura. Bien. Muchísimo tiempo atrás, inclusive no habíamos esa fascinación por el gráfico de la arquitectura, el Illustrator, o la animación, o el GIF, nada de eso, no existía. Sino cómo la arquitectura moderna cultivó esa fascinación por la observación de las ideas a través de planos o a través como la reducción máxima de la idea de Sí. arquitectura exacto, en collage, por ejemplo, ¿no? Uno de los recursos más usados. Esto es lo que vos decías de de la vuelta de Sí, la. la U, ¿no? Y bellísimo. Y Alexandria es una ciudad, estuve solo 3 días, muy distinta, ¿no? Hay una relación con esa ensenada del mar, cómo se comporta la gente. Por ejemplo, en Cairo hay un frenesí, ¿no? Son una de las ciudades más densas, más populosas. En cambio, Yo en tengo que ir Alexandria, a. Yo quiero ir a más Alexandria. calmado. Te la recomiendo al 400%. Ahora hay como un boom de Egipto de nuevo. Em, No, además, el dato chismoso, mi mamá vivió en Alexandria, entonces quiero ir también sí, por eso. qué Sí, curioso. sí, Bellísimo, bellísimo, ya te contará. viví. A ver si la puedo buscar la casa. Queda Vivió, qué cerca, maravilla. porque Sí, sí. sí, vivió aparte en el consulado italiano en Alexandria vivía, Qué maravilla. con 10 años. ¿Tú estuviste? No, no, mi mamá con 10 años, Ah, ella con 10 11 años, años, capítulo. Sí, 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 sí. más adolescente. Después de Alexandria vino a Argentina. Ya entiendo. Bueno, vamos a la próxima pregunta. El edificio moderno. Bien, Carpenter Center de Le Corbusier. bien. ¿Por qué? Los dos riñones. ¿Por qué? Sí. No sé, me parece que es un edificio que resuelve algo que no había ¿Una, resuelto Le una obra de Corbusier. arquitectura la puede hacer alguien que no es arquitecto? Sí, claro. Sí. Sí, sí. Estoy seguro. Entonces, mira, entonces no es necesario estudiar arquitectura entonces. Bueno, Le Corbusier no era arquitecto licenciado, ¿cierto? No, por eso. Exacto. Ujú. Era maestro mayor de obra. Exacto. Jean Meret. Claro, el Carpenter es un pasaje urbano, ¿no? A ver, ¿Cierto? vamos a buscarlo. Carpenter. Carpenter Center. Dos riñones que son así como uno y otro.
¿Y cómo pensaste en él? Eh, bueno, siempre me ha llamado la atención la relación de poder pasar de un lugar al otro y que el edificio sea una excusa urbana, exacto. Eh, tiene mucho más bondades las que estoy yo diciendo y resumiendo, pero es poderle atravesar sin tener que entrarle, por ejemplo, ¿no? Esa delgada línea entre arquitectura para la ciudad y... Porque una de las Sí. cosas que siempre se le ha criticado a la arquitectura moderna es que um, digamos, se aísla de su contexto o resuelve un contexto distinto. eh, que me parece que haberlo vivido en su tiempo y probablemente uno entendería cuál era su propósito, ¿no? Pero este en particular, eh, bueno, invita a recorrerle, ¿no? O sea, esa rampa que nace y se eleva a un nivel y medio y va telescópicamente haciéndose más oscuro y resuelve otra vez tener un portal. Me parece que es un Bueno, edificio es el puente fascinante. de Alejandría, ¿no? Un poco. Y es el agujero del shopping de Maximiliano también. Estamos Estás viendo los uniendo, puntos clave, sí. sí, ¿no? Que creo que ahorita que lo dices, tiene mucho que ver con mi interés de la arquitectura, ¿no? Un poco eh, esa conciliación entre el contexto y el edificio. Y si el edificio termina siendo también parte del contexto, ¿no? Ahí está Ahí la está. rampa, ¿no? Sí, Cómo va el recorrido, ¿no? Si sí. te metes. Y bueno, luego tiene digamos, toda una secuencia, el tamiz de los brisolets, digamos, etc. Em, ¿Es otro o es el mismo? el No, mismo. es el mismo. Ahí va. Luego hay ¿Y por qué otra, no? Sí, dime, no, no, no es un edificio tampoco muy hablado ahí está, ese. ahí está, mira, exacto. Poderlo ver a través, Ahí está. a mí Ahí me ves parece que es un el agujero. descubrimiento exacto, fantástico. Y ahora que lo dices, si te digo la Igual es medio siguiente, oscuro esto. No sé, hay que estar ahí, ¿no? Me da la sensación de medio oscuro, ¿no? es re oscuro, pero a mí me gusta el contraste, ¿no? Te va disminuyendo la capacidad de luz y de repente te la vuelve a abrir, ¿no? Sí. Como un diafragma de Bueno, Le cámara, ¿no? Corbusier usaba mucho esto, ¿no? De meterte debajo de sus masas, ¿no? Para Pero pasar fíjate, la... la fotografía, una tercera que tienes por ahí, ¿qué sucede Ah, cuando estás adentro? El fondo de donde vienes es el paisaje enmarcado, ¿cierto? Ahí está, ahí sí, está. claro, bien. Hay un tema de escala que es muy agradable, de noción de entrada, etc. Sí. Luego, Vamos a la la próxima, a ver. siguiente, eh, Balls and Wilson, que son un dúo de arquitectos fantásticos, y no Sí, había caído en cuenta de la trampa, pero es la biblioteca de Münster. Münster, que sí. me perdonen los que hablan alemán, que Estás muy noventoso. totalmente Estuviste en el 92, 93 seguro, arquitectura. 92 y egresé en 97, exacto. Por eso. Tenés todas las mañas del arquitecto que estudió en esa época. Totalmente, todavía. Me Ahí cuesta, está. exacto. Entonces, esta, y no me había dado cuenta, creo que fue una trampa que me planteaste. Es un pasaje público de nuevo. Sí, ahí está. Me encanta esta que resuelve. Está la iglesia que está a un costado y la enmarca también. Pero en este caso, de esta biblioteca, eh, que resuelve muy bien el interior, bueno, tiene una suerte como de ¿Esto? escalas, exacto. Es difícil a veces entender un poco como la escala porque el Esto está... mueble, la entrada, el marco de entrada, la piel que lo protege, de dónde viene la luz, eh, está probablemente todo controlado. eh, Es muy Miralles, ¿no? También esto. sí, y entonces es muy, parecía ser Esa época, accidentada ¿no? y No. no la idea de conjunto cuando todas estas, digamos, la estructura que lo sostiene, alguna entrada de luz que pareciera que sea un reducto de una ventana chiquitita, la piel Ahí que, está la que iglesia. no cae al piso, entonces tienes luz indirecta, ahí está la entrada de la iglesia, el campanil. No,
es como una suerte como de sinfonía controlada. A algunos les gustará, a otros no les gustará. A mí me gusta un poco la manera con que los arquitectos llegaron con tanta delicadeza al uso del material, ¿no? El plexi, la cubierta interna, la madera cuando estás adentro. O sea, es como distintas escalas de resolución. Mm. ¿Te acuerdas de Ricardo Sanz? Sí, Cuando hablaste lo con él. entrevisté. Exacto. Hace un día o dos hablábamos de esas arquitecturas en dos escalas, ¿no? Como la urbana y la escala del mueble. Entonces, Sí. esta creo que lidia entre ambas, probablemente muy obsesiva para algunos, pero me parece fantástica esta, ¿no? Muy de objetos, como haber diseñado un gran objeto. Y la Y funciona. estética, y la estética que es media posmo, media posmoderna. Es re Y posmo, me parece. Pero ellos la resuelven. Hay una intervención igual muy la buena palabra acerca del... posmoderno no es mala, ¿eh? No, no, no. Ok. En ¿Cómo se mantiene Rotterdam, hoy esto en día de hoy? ¿Cómo esa estética hoy sigue siendo linda o apacible? bueno, en ¿Por este qué caso funcionó particular, bien? me llama la atención el control de la escala, ¿no? Sí, Es bienvenido, sí. ahí está, mira. Cuando hacen y creo que muy cercano en fecha, muy prolíficos de esos años 90 para ellos, está la intervención ¿Viste? el Teatro Luxor, exacto, lo leíste. Y al Sí, porque cruzarla, sos del 90 tipo, sí, es este y Luxor, no hay exacto, otro. y al cruzar la calle está eh, como unos objetos sueltos, que está a borde del río cerca del Erasmus, en Ah, el Rotterdam. reloj, ¿no? Los Eh, relojes, esas cosas. sí, exacto, que son como unas piecitas que animan miradores urbanos, ¿no? Te subes, son chiquititas y subes un poco como si fueras un batiscafo, ¿no? Viste que en esa época también estaba muy de moda en las plazas alemanas, porque ellos tienen varios, esos relojes, ¿te acuerdas? Como esos iconos como Bueno, Andersplatz. exacto, como muy delgado y con un reloj digital, fíjate. Exactamente. Eso, sí. Ujú. Vamos a Sí, poner Rotterdam. ¿Conoces Rotterdam? sí, sí. ¿Y Rotterdam es un circo? ¿Es una linda ciudad? ¿Es Dubái hecha en Holanda? ¿Qué es Rotterdam? ¿Cómo No, lo tomas? no, no. Porque es una ciudad experimento también, ¿no? Claro, sí, pero gana gana la coexistencia más que la espectacularidad, ¿no? Ok. En Dubái, yo creo que cuando digo la consistencia, hay muchos más conjuntos neutros, exacto, eso es lo que te decía al inicio, las blancas de arriba. Los conjuntos, Esto por es ejemplo, hermoso, esto donde es re lindo. es hermosa esa, donde está la oficina de MRDB, que es una zona muy cercano acá, eh, unos conjuntos de vivienda posguerra. Ese particularmente era una fábrica y tiene el patio interno, digamos, eso que llama Jangel como la construcción de ciudad más que la construcción de la arquitectura. Entonces, hay mucho más de eso que de esto, ¿no? El Luxor es una pieza Ok. sola. Cuando cruzas Luxor aparece la torre de... No, pasas el puente hacia el sur y hay un conjunto muy compactito. Lo que pasa es que nos venden los edificios aislados, pero que está el edificio este de OMA, que está desfasado, que se llama The Rotterdam Tower. Ah, exacto, ahí está. Y claro, parecía que es una pieza que aterriza del más allá, pero la planta baja, que continúa, hay cafés y tal, qué sé yo, está toda comunicada al borde de agua. Ese dique que está transformado hasta el Market Hall de Winnie Mas. Ese dique, entonces hay una noción de que las plantas bajas, independientemente de lo que sucede arriba, están dialogando, ¿no? O sea, la escala de peatón por lo menos no se transgrede tanto, ¿no? Bien. Pero sí, es un ¿Y Dubái, laboratorio. y Dubái? Dubái, ¿Cómo es Dubái? Dubái es el auto. Dubái es la... Sí, Animate a decirlo. es una ¿Es, mierda. es feo? Es antipática, sí, es cansona, eh, ¿Pero es qué es lo que lenti- qué es lo que le falta? ¿Por qué eh, la, Rotterdam no es la- Dubái en ese sentido? la escala humana, ¿no? Digamos, esas plantas bajas, la falta... Por ejemplo, pasé mucho tiempo en Dubái por ese proyecto con Fuxas y teníamos
relación con un hotel que siempre daban, y la oficina quedaba el Design District, ¿no? Literalmente lo veía a través de la ventana de mi hotel. Del vidrio. Sí, para ir tenía que tomar un taxi que pasaba unos 15 minutos, llegar a un puente, cruzar, etcétera, y llegar al mismo lugar que tenía al frente. Decía, pero ¿por qué no hay puentes peatonales, no? Eh, Porque y hace así tantas... 45 grados de calor. Porque hace 45 grados de calor. bueno, pero puede haber un subterráneo también, ¿no? Una conexión, algo que Sí. esa, este, esa desconexión peatonal me enferma, de verdad, de Dubái. Bueno, cosa del Burj Khalifa, lo que Bien. te la cosa, o sea, pero no es mi ciudad favorita. ¿Y por qué crees que sucede? ¿Porque es una ciudad nueva? ¿Porque todavía falta habitarla? Bueno, yo creo que hay un paradigma de la representación de la arquitectura como valor, poder, inversión, y sigue, continúa, ¿no? Digamos, eso no ha acabado. Muchos de nuestros clientes, no los nombraré, Pero no sucede lo mismo en Manhattan, eso. claro, pero la calle Manhattan es la calle, Mm. no la avenida, ¿me explico? O sea, Sí. eh, tendrás 25 grados ángulo para ver el sol, pero hay una continuación. Mm. No es Y tan eso compacta, no es tan se puede compacta Dubái solucionar. como parece. Sí. ¿Y se puede solucionar eso en par de años? Cuando realmente todo eso se habite. Porque también es una ciudad vacía, ¿o no? No, tiene su densidad, pero la vives de punto a punto, por ejemplo. Te digo un caso. El Design No, pero District. digo que Ah, cuando toda esta gente viva ahí, los 150 pisos del Carifa se llenen. Ahí la gente, la ciudad no va a tener que hacer vereda y empezar a hacer ciudad, capaz. claro, hay dos condiciones que juegan en contra. Un poco se encuentra la sombra en verano, que es invivible. Ahora es súper afable, la noche puede ser de 15 grados. Creo que eso no auspicia una cultura peatonal, para nada. Ah, Hay un borde, se me olvidó el nombre del canal, ahí digamos, ahí está un poco de gentrificación en el sentido que es el área comercial donde, bueno, te comes y comes y comes y comes, hay muchos millones de lugares comerciales, que se ejercita un poco la escala ah. urbana, ¿no? Pero el resto, sí, está, Porque si, no soy, porque si vos sí. la ves, no parece como una ciudad muy concisa, ¿no? Está como muy No, es fragmentado disperso. todo. Entonces luego está Al Maktoum, está Palmira, el aeropuerto del sur, donde yo pasé más tiempo, y puedes pasar probablemente una hora en ¿Este es auto el y irte al canal otro. que decís? Sí, sí, sí. Ok. Y Sí, no sé. hay unas cosas en construcción. Y luego si vas más al sur, cerca de la isla, la isla artificial, Palmira, luego está el Burj Khalifa, pero esta es una zona que todavía no se ha desarrollado más. Ah, ok. Eh, Hay como dos polos, ¿no? Está el IFC, que está arriba, ¿Y esto y qué es? exacto, ¿Cómo no esa es entendés vivienda. esto? Sí, no, Pero, ¿podés acerca, caminar? acerca, acerca, sí, ¿Podés sí, podés entrar mira, caminando o no? ahí hay un mall en la mitad, no, es todo autopista, y puedes caminar al centro, que es un mall, de cada costado tienes conjuntos residenciales, compounds que llaman, que son privados y tienen acceso a la playa, no al centro, sino probablemente a los lados. Esas zonas, que son como ensenadas creadas, son bastante, bastante agradables. Pero, repito, de ir acá al Es centro de la caro. ciudad, exacto, sí. No tiene Google. No, creo que No está puedo. prohibido. Pero no sé si la vía Esto, principal, sí. no, ahí sí puedo Ahí abrir. está, la vía principal, ahí lo vas a ver. Ahí está. Ese es Sí, tu, pero per- es tu- feo. Es horrible. Bueno, está en China. Dice, no me gusta esto. ¿A vos? No, no, no es mi ciudad favorita. Aunque debo decir ¿Por qué no lo contratan que a lo hace, Zaha Hadid para hacer esto mientras en un museo? bueno, hay dos buenos amigos que viven no sé, en uno de estos conjuntos. eh, bueno, un poco vives en un compound, ¿no? O sea, vives con los servicios tranquilo. Sí. Es otro tipo Igual, de vivir. mirá lo que son los autos, ¿no? Tipo, no hay un.
No hay un Peugeot ni de casualidad acá. No. El colectivo sí parece Venezuela o Buenos Aires. Totalmente. Si vas, esos son de los trabajadores. Si Por vas eso, a, por eso. si vas al Burj Khalifa y está el Dubai Mall, es otra historia. Claro. Sí. Así que Pero bueno, es vamos a inmenso. la, A la escapemos de otra, Dubái. Escapemos de Dubái escapemos de rápido. Dubai, por favor. La 54, que esto es otro tema distinto, ya no es ciudad. Bien. ¿Cuál? Eh, Dada. Dada. ¿Cuál? Sí. Un ¿Qué es artista del Dada? dadaísmo, ¿sí? La Ah, 54. Dada, Sí, artista, sí. sí. ¿Cuál? Eh, bueno, por supuesto, claro, todo el mundo habla de Breton. Eh, André Breton. a mí siempre me gustó más, probablemente por lo pictórico, y de ahí mi constitución, mi formación de la arquitectura, desde la pintura a la arquitectura, es Francis Picabia. Francis Marie Martínez de Picabia. Su papá, cubano-español. ¿Sabías eso? No, Sí, sí. no suena. Francis. Picabia, B alta. B alta. Los latinos hablan de B alta. Me gusta cuando dicen B alta. Sí. Nosotros decimos B larga o B corta. Ustedes dicen B alta. B alta y B pequeña. Claro, nosotros decimos B larga y B corta. Vale. No. Claro, entonces Francine es un tipo, bueno, de verdad, Esta, pero que fue muy prolífico en el sentido, no solo de la producción de arte, sino en dónde se metía. O si habrá hecho algunas cosas como Juan Gris, probablemente, cuasi ¿sí? cubistas, y después otras ¿Es venezolano, medio. no? No, francés total. Ah, bien. Picabia, entonces hay una, que eso nos puede servir un poco, que es la danza de la primavera, que es una. Y por eso me gusta mucho, ¿ya? Es como, claro, el hombre desnudo bajando escalera de Duchamp, pero el movimiento y tal, qué sé yo. Son esos parches de No la colores. conozco. ¿Esta? No la tenía. Exacto, exacto. Entonces, más allá de la fascinación por el movimiento, que ya es compleja, la de la izquierda, eh, Este. son sí, un poco como Rodchenko, ¿no? Esa gradación Sí, del color, que no son colores planos siempre, ¿no? Es como una escultura dibujada, ¿cierto? sí. Eh, esa es 1912. Ahora mira lo que te digo. Está el Stieglitz, que es Mirá. S-T-I-E-G, S-T-I-E-I-E-G, STI. L-I-T-Z, Z, de Picabia. Y entonces, a 3 años luego, el hombre se ha convertido, ¿Viste? exacto, ¿no? Ahí dice que es una máquina de la provocación del amor, en 1915, solo 3 años ha pasado, de esa profunda análisis del movimiento, con la danza del spring, ¿no? Que son estos cuerpos desnudos que se abrazan y es como una cosa tribal que llega la primavera. Y en este caso es una como analogía a la máquina Lumière, ¿no? A la cámara, que tiene ese resorte, que tiene un número, que hay una absoluta negación del fondo, o sea, digamos, el blanco de fondo Mm. forma parte, parece unas instrucciones de una máquina, ¿no? Y probablemente es una máquina, le está dibujando una Sí, máquina. igual, eh, hablando del movimiento, me dan ganas como de agarrar la cosa esta y moverla, ¿no? Te da como esa gana Exacto, de ¿no? moverla, Y ¿no? como si hubiese tomado un fotograma de algo que Sí. constantemente está No te en, dan en- ganas de en lo- hacer. en locomoción, ¿no? Y claro, Es esta esa, línea esa, roja. Esta línea roja te invita a que hagas para allá, para que pero gires. cambia la pluma, cambia la figurifondo, parece un dibujo de Mendelssohn, así, si ponen los Sí. ojitos chiquititos. Esa disolución de lo figurativo y convertir, o sea, está a números, letras, que por supuesto tiene mucho más que ver con algunas gráficas del dadaísmo. Me parecen supremamente interesantes porque, a mi caso particular, mi formación, como dice, de los 90, una de las grandes fascinaciones, más allá del arte clásico, etcétera, era
los constructivistas rusos, como todo buen ah, estudiante de arquitectura del 90, ¿no? Esa relación, la folie de Schumi, el arquitectos héroes como Wes Jones o Neil Denari, eh, esa como pseudomáquina que aparece, exacto, Rodchenko y Litsinsky, exacto, ¿no? Donde la palabra, la gráfica, ahí está Tatlin. Mi único recurso gráfico para ese entonces tecnológico no era la computadora, estamos hablando de una época del 286, no tenía yo en mi casa, tenía una fotocopiadora que podía reproducir a escala. Sí, Sí. podía hacer unos collages y podía hacer unas presentaciones de arquitectura que eran la mímesis de esa. En 1996 terminó por primera vez en el MoMA, casualidad, que la exhibición del MoMA para ese entonces era el constructivismo ruso. Ahora, ¿te acordás de esto? Me acordé de esto. ¿Te acordás del video este? ¿Esto es De qué? Pet Shop Boys, Go West, Go Ah, West. exacto. Exacto. Maravilloso. Es la imagen Es anterior del totalmente, es constructivismo. totalmente. Como la imagen seriada, ¿no? ¿Cierto? Como Sí. de colores planos y tal. Esa, West. por eso me parece, volviendo a Picabia, es que como que lo que decía Picasso de desaprender, como un suerte como de a propósito de desaprender, ¿no? Desconfigurar su pincel y convertirlo en línea. O, Mm. o la poesía del Dada, pero incluye en su póster letras y caracteres y tal. Eso es fenomenal. Creo que todavía lo hago. Qué Ahí está. lindo eso. Y esto como Givenchy, ¿no? O sea, se pasó transversalmente por una época muy productiva. Vamos a la última, que ya estamos 18 y algo. Vale, me salté escritor argentino Cortázar, de Bien. Famas y Cronopios, un aeropuerto Schiphol, ya hablamos de ese cuando hablamos de Oralil, Ah, ¿por qué y G-Paul? ¿Qué te gusta de G-Paul? que estira el tiempo de espera. ¿Cómo es eso? ¿El aeropuerto qué era? Adiós y hola, ¿no? O sea, era Sí. un galpón como el Teppenholz de Berlín, te montabas en tu avión y chao, ¿no? Pasabas el auto y tal. ¿Qué sucede en Schiphol? Que estira el tiempo, eso es lo que llama el no lugar, ¿no? Que estira el tiempo de una cantidad de entretenimiento hasta que te puedas ir, ¿cierto? Están unas tumbonas para esperar, masajes, pero es como una ciudad de espera, una ciudad de aeropuerto, y que no está tan lejos, Sí. ¿no? De la ciudad. O sea, No. me llamó poderoso. Claro, hoy día eso ya es un recurso sabido, ¿no? Pero para su momento Schiphol era una ciudad de aeropuerto fantástica. Del intermedio, de ese espacio antes de abordar el meet and greet, ¿no? Recibo y me voy. ¿Qué sucede? Comes, te entretienes, ya verás. Sí, La es estación de enorme aparte. tren es enorme, sí. Sí. ¿Y la Y última? luego, la última, el dispositivo tecnológico. Y con esta, Bien. no sé a qué te referías, pero me llamaba la atención la máquina de escribir, que crecí con ella, Puede ser. En el que año era. 20 era un dispositivo tecnológico. Exacto, ahora es una pieza museo. Pero, claro, mi padre usaba la máquina de escribir para trabajar. Chiqui, chiqui, chiqui. El- ¿Y a el- qué se la, la- dedicaba? la última era una Olivetti. La última era una Smith Corona, que era esa que No, tipeabas y tenía. a qué se dedicaba tu papá? No, no tenía nada que ver con la máquina de escribir. Él hacía Ah, telecomunicación y radio, pero entonces su lado administrativo como dueño de estas empresas era pasar, bueno, recibos, contables, pautas, qué sé yo. Y la hacía máquina todo de con la escribir máquina de era, escribir. era, era su ordenador, ¿cierto? Y estaba una Olivetti y Olimpia, esa que tienes ahí, una Olimpia. Cambiar la cinta, que se trababa la letra, cuadrar, había el correctivo de papel, el cling, o contar, o poner el papel recto con una medición. Hay una suerte como de relación mecánica, tecnológica, que tu cuerpo se adapta a lo que quiere hacer. Y de hecho, creo mi primera contacto con la máquina de escribir era un papel, por supuesto, la cinta, y empecé a dibujar, ¿no? Entonces tenía cero, movías el papel, cero, entonces con los Ah, ceros vas generando como un paisaje, ¿cierto? Así,
por supuesto se molestaba porque se la descuadraba todo, pero para mí era como una máquina del dibujo, ¿no? Em, Ah, dibujaba, mirá vos, qué bien. sí, como con ceros, con paréntesis, con L, das la vuelta al papel, sonaba Sí, la rueda cuadrada, y otro papel. Era un entretenimiento, no había más nada que hacer. O sea, hasta la no. máquina de escribir y ya, Mirá correcto. vos. Yo también jugaba, yo jugaba con la máquina también a escribir, pero lo que hacía yo era como alfabéticamente poner los nombres de los países. Ah, mira. Entonces ponía Alemania, Argentina, qué sé yo, y a veces Bolivia, Cuba, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, y a veces si me olvidaba una letra, me olvidaba un país, no sé, me olvidé de Colombia y estaba en Dinamarca, Jo, rompía el papel y de escribía otra cero, vez en cero, sí. obsesivo compulsivo. ¿Sabes qué hacía? Historia de Entonces, los últimos. ese era mi juego, ¿viste? En verano, antes a nosotros cuando éramos chiquitos, ¿viste? Le Sí, decían, cuando ibas a la pileta, a la piscina, sí, sí. no, tenés que esperar 3 o 4 horas para tirarte al agua, en Ah, verano. porque has comido con la digestión y tal, ¿no? Sí. Sí, entonces, no, Sí. entonces tenía que esperar hasta las 4 de la tarde para salir a la pileta. Entonces me ponía a escribir en el... Bueno, ese me dio una cosa curiosa, no sé cuántos minutos quedan, pero la máquina de escribir me la prestaba a mi padre, ya tenía yo 11 años. Igual que yo, sí. A él le escribían cartas, como era de radio, su trabajo, de la De onda fans. corta, exacto, Ah, de onda corta, para el club de onda corta en Finlandia, en Noruega, y mandaba un cassette y había que responderle, no tenía tiempo para eso, no le interesaba, y yo me ponía a responder, ¿no? Yo era su PR. Y con eso entendí que había un mundo que se llama la filatelia, eso que... la colección de estampillas. Y entonces Ah, empecé a coleccionar estampillas con grupos de estampillas y ahí viene una fascinación con lo foráneo, con la conexión, con lo extranjero, con otros idiomas, o sea, desde la máquina de escribir. Por eso, otra de las magias de la máquina de escribir es haber recibido una respuesta. Porque iba al correo, ¿no? Se ponía la carta. Era una suerte como el medio, era mi sí, internet sí, de la época. el mail. El mail. Sí, sí, era buenísimo. Después me acuerdo que también, otra anécdota que también es buenísima. Bueno, toda la familia de mi mamá es italiana, entonces nosotros viajábamos a Italia en las vacaciones de verano, pasamos el invierno allá, y a veces pasábamos, había una viejita, ¿cómo se llama? La La Befana, creo, Befana, el 6 de enero, sí. la Befana. Entonces yo siempre le escribía a Befana para, pero ya tenía que mandar por correo porque papá estaba acá en Buenos Aires y siempre llegaba el 1 de febrero a Italia. Porque nosotros salíamos de acá en diciembre y mi papá Entiendo. llegaba en febrero y nos traía para Buenos Aires por el mes de vacaciones. No, no, mi papá tenía 4 meses de vacaciones como nosotros de niño. Entonces le escribía por máquina de escribir a la Befana y lo mismo. Un error, una coma de más, rompía el papel y empezaba toda la carta de vuelta. Caput. O sea, pero ya eres un buen tipeador, ¿no? Debe ser una Sí, práctica sí. total. Sí, sí. Y sí, y a veces la máquina de escribir era de mi hermano mayor, que aprendía, ¿viste? En el colegio. Entonces tenía todas las letras tapadas. Entonces, Ah, joder. entonces aprendí a escribir por memoria. Entonces aprendí a... Ya de chiquito. ¿Sabes qué? Otra anécdota del teclado, ya años. La primera vez que fui a Francia, adulto, grande, tarde, tenía que mandar a un correo, no sé, no me acuerdo qué era, y estaba en Ah, todos. porque en Francia están cambiando el teclado. Me tardé toda la vida, era con un dedito, buscando, pero ¿cómo era posible que no fue? Luego en Suecia me pasó lo mismo porque tienen tres vocales más, la A, A, y ¿Pero en por qué hacen Italia, esto los franceses? A mí hace un par de años conocí un francés acá en Buenos Aires y le digo, che, vayamos a tal lugar. Y yo se lo decía en castellano y él no entendía lo que yo quería decir que escriba en castellano para buscarlo sí, en el sí, Google Maps. Me dice, toma, dámelo. Me da el celular. Entonces yo empiezo con el Google a escribir es otro planeta. y yo no notaba y el francés se me reía y yo decía, tan drogado no estoy, porque me miraba, tipo,
Y claro, y no podía escribir nada. Y le dije, ¿qué Bueno, pasa? bueno, recuerdo el Charles de Gaulle perfecto, un puesto de internet gratis con una bolita así, ese que me metías ahí tanto, no sé cuántos años, 10 años, 15 años atrás, y tardé una eternidad, decía, pero qué ¿Pero frustración. por qué hacen eso los franceses? ¿Por qué No son tan mala entiendo. onda? Bueno, la otra, bueno, acá en Italia, que la chiocciola, La la última. arroba, tienes que Ah, poner al del, en Suecia está en el otro lado. Ya aprendes que tu mundo ¿y la es uno de ñ? tantos. ¿Cómo se hace la ñ ahora? No, La ñ, me la Italia comí. no tiene ñ. No, en la Mac la dejas presionada, pero ya me las como, ya quedo mala ortografía de por vida. Sí. Pero sí, no sé por qué, no sé si hay otro país tan jodido como los franceses que cambiaron el teclado de las personas, de las computadoras. Bueno, ¿Hay otro? Suecia es uno, que tiene su, te lo mostraría, lo tengo acá. Bueno, pues tiene tres vocales diferentes, Exacto, porque sí, sí, gente. sí, sí. Pero la A está en el mismo lugar que la nuestra. QWERTY, sí, lo estoy viendo. Eh, La A y la S y la D están juntas. A, S, D, Z, X, ASDF, T. KL, bueno, te cambia la O y tal, pero... Esto está lo mismo. Pero el francés no, Ujú. te cambiaron la Z, la X y la C. ¿Para qué me la cambias de lugar? Qué bueno que compartimos esto, ¿no? ¿Sabes? Y después yo El le decía al teclado. francés, le decía cuando me dijo, digo, pero no puedes ser tan pelotudo, digo, que no te puedes comprar una notebook no puedes ir a Nueva York a comprarte una Mac más barata, le digo. Te tienen que comprar en París los tarados. Porque Ah, van a claro, Nueva porque... York y Y no se la pueden se comprar compra la más Francia. barata. Bueno, sí, pero se la prenden, ¿no? No sé. Ah, bueno, o el iPhone. Cuando lo ponen Pero en banderita mm, francés, ya está, ya cagaste. está, sí, sí. Pero el teclado en sí mismo, que, bueno, no sé, es el siglo anterior. Sí, sí, Ujú. el teclado en sí mismo de la notebook está diferente, Cierto. si sos francés. Eh, a ver, Pero bueno. Adrián, te respondí. No sé cómo voy. Sí, pero igual Todo. ya vamos una hora y media, así que ya cortamos porque ya es mucho. Ah, sí, sí. Ah, perdona. Me extendí. Viste, Maravilloso esta hablamos un vez, ¿no? montón. No, Sí, después de Fuxas un poco, porque no te la conté. Estoy con una empresa que se llama Maya, que es bastante chévere. Está en Londres y Barcelona. Y bien. va bien. Se llama MAAA, MY, no sé cómo lo llamas tú. AA. Todavía no te estás acostumbrando ¿A qué? a la nueva empresa, digo. Sí, sí, no, están bien, son gente muy chévere. Sí. Ah, por el nombre. Es que le Claro. llaman Maya y no sé por qué le llaman Maya, pero bueno. ¿Y qué hacen ellos? ¿Ellos? Esos, sí, muy buena arquitectura. Tienen mucho, creo que es un poco de recurrencia al Medio Oriente, ¿no? A pesar que está en Londres. Ok. Ada, que es la que es de Barcelona, y Ali es de Londres. Por ahí te doy. ¿Ella? Ella es fantástica, sí. No, después la voy a buscar y le voy a entrevistar. Sí, sí. ¿Habla castellano? Sí. Sí, claro. Bien. ¿Y te vas a mudar a Londres o te quedas en Roma? No, por ahora estoy acá. Sí. Vamos a ver qué. Ah, bien. ¿Te gustaría vivir en Londres? No. ¿Por qué? No, no. El clima ¿Muy no. caro? No, no sé. Sí, me siento más afín de este lado. Igual Roma es más cara que otras ciudades europeas. ¿O es más barata? Roma, relación precio-valor. Es muy linda, lo que tú quieras, pero lo que te da es poco en relación a, por ejemplo, Rotterdam o Berlín, que hay una relación de costo-valor similar, adquieres, no tanto por lo tema material, sino los servicios funcionan mejor y ya. Ah. Y si Si me voy tocas ese tema, si tengo 10 días en Roma y 10 días en Londres, voy a gastar más plata en Londres que en Roma. sin duda, claro, sí, sí. Sobre todo O la que comida. Ámsterdam. Ámsterdam es carísima. Eh, sí, el transporte es caro. En Ámsterdam es cara, es una ciudad cara. Sí, sí. Y los museos. Londres más, ¿ah? Sí, pero los museos son gratis. Eso es cierto. Yo que soy un chico de museo, estoy 4 horas en un museo y no gasté nada. Ah, hay un chico, bueno, ahora luego te lo mando por personal. He descubierto un artista plástico italiano a propósito de Francis Picabia, pero lástima que se me olvidó el nombre.
digital impresionante. Luego toman. Bien. Bueno, Bien. muchísimas gracias. Nos veremos A pronto. vos. Y Nos estamos viendo. mañana martes lo tengo a Lucas Guella, un arquitecto de Castelada, acá de Buenos Aires. Ah, sí. Así que, Está en así que mañana voy a contacto estar. con Pablo San Martín, con que lo entrevistaste. Sí, ¿lo Buen conoces? tipo. Bueno, por vos. Sí, bien. Así que bueno, nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias, Mila. Un abrazo. Chao, chao, Gracias. chao. Chao, Hasta la chao. próxima.